Mi nombre es Fabián Torres. Tengo 63 años y soy jubilado de la construcción. Mi nuera Adriana me dijo que si no entregaba mi pensión completa todos los meses, no podía seguir durmiendo en la casa de mi hijo. Entonces vendí todo lo que tenía, y lo que pasó después les enseñó a todos una lección sobre lo que realmente significa el dinero en una familia. Imagínate esta situación. Después de trabajar durante 45 años levantando paredes, cargando ladrillos y construyendo casas para otras familias, después de vivir los últimos 3 años en la casa de mi hijo porque perdí mi trabajo por la edad, mi propia nuera me da un ultimátum: o le doy mi jubilación entera o me voy a vivir a la calle. Si no das tu pensión, no duermes aquí, me gritó Adriana un martes por la mañana mientras mi hijo Carlos estaba trabajando. Acá no mantenemos vagos y vos tenés que aportar todo lo que ganás si querés que te demos techo y comida. Pero lo que Adriana no sabía es que yo había estado juntando dinero en secreto durante estos 3 años. Lo que ella no imaginaba es que su codicia iba a costarle mucho más caro de lo que jamás había calculado. Y lo que nunca pensó es que su suegro tenía un plan que iba a cambiar para siempre la dinámica de poder en esa casa. Esa misma tarde fui al banco, saqué todos mis ahorros, vendí las pocas cosas de valor que me quedaban y tomé la decisión más radical de mi vida. Una decisión que iba a demostrarle a mi familia que el dinero puede resolver problemas, pero también puede crear otros problemas mucho más grandes. Y cuando se dieran cuenta de lo que había hecho, ya iba a ser demasiado tarde para arrepentirse. Escuchá esta historia hasta el final y contame qué hubieras hecho vos en mi lugar. Decime también desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta es una historia sobre la codicia familiar y las consecuencias inesperadas que puede tener cuando se lleva demasiado lejos. Para que entiendas bien lo que pasó, tengo que contarte cómo llegué a vivir en la casa de mi hijo. No siempre fui el abuelo que, según mi nuera, no aportaba lo suficiente a los gastos familiares. Durante 45 años trabajé en la construcción. Empecé como peón a los 18 años y terminé como capataz de obras importantes. Construí edificios, casas, fábricas, colegios. Mi trabajo era duro, pero me gustaba ver cómo de la nada surgía algo sólido, algo que iba a durar décadas. Me casé con Rosa cuando tenía 26 años. Ella trabajaba como costurera y juntos formamos una familia trabajadora de clase media. Tuvimos 3 hijos: Carlos, el mayor, después Sandra y finalmente Miguel, el menor. Rosa y yo siempre vivimos de manera austera, no porque fuéramos pobres, sino porque sabíamos que el trabajo en la construcción era inestable. Había épocas de mucho trabajo y buena paga, pero también había épocas de desempleo donde teníamos que estirar cada peso. Por eso siempre fuimos muy cuidadosos con el dinero. Rosa llevaba las cuentas de la casa como si fuera una empresa. Cada gasto estaba planificado. Cada compra era evaluada 2 veces antes de hacerse, pero también ahorrábamos. Cada mes, sin falta, guardábamos una parte de lo que ganábamos. Los chicos crecieron en esa cultura del ahorro y el trabajo. Desde pequeños, entendieron que el dinero se ganaba con esfuerzo y que había que cuidarlo. Los 3 estudiaron con becas y trabajos de medio tiempo. Los 3 se recibieron de carreras técnicas: Carlos de técnico electromecánico, Sandra de técnica en administración, Miguel de técnico en informática. Cuando los chicos se independizaron, Rosa y yo seguimos viviendo en nuestra casa de Quilmes. Era una casa modesta pero cómoda, que habíamos comprado con un crédito hipotecario que tardamos 20 años en pagar. Rosa murió hace 8 años de un infarto súbito. Fue algo completamente inesperado. Un día estaba bien y al otro día se desplomó en la cocina mientras preparaba el desayuno. No llegó ni al hospital. Su muerte me destrozó no solo emocionalmente, sino también prácticamente. Rosa era quien manejaba todas las finanzas de la casa, quien se ocupaba de los trámites, quien organizaba todo. De repente me encontré solo, sin saber ni cómo pagar las cuentas. Los primeros años después de la muerte de Rosa fueron muy duros. Seguí trabajando en la construcción, pero ya no tenía la misma energía de antes. Los trabajos se volvían cada vez más pesados para mi edad. Los capataces más jóvenes preferían contratar obreros más jóvenes. A los 60 años
empecé a tener problemas para conseguir trabajo. Los contratistas me decían que era muy mayor para trabajos que requerían fuerza física, que ya no tenía los reflejos necesarios para trabajar en altura, que las obras modernas necesitaban gente con más agilidad. Durante 2 años viví de trabajos esporádicos, algunas refacciones menores, pequeñas obras en casas particulares, trabajos de fin de semana. Pero no era suficiente para mantener la casa y pagar todos los gastos. A los 62 años finalmente me jubilé. La jubilación no era mucha, pero con los ahorros que había juntado durante décadas, pensé que podía vivir tranquilo en mi casa hasta el final de mis días. Pero 1 año después de jubilarme, empezaron los problemas serios. La casa necesitaba reparaciones importantes que yo ya no podía hacer por mi cuenta y que no podía pagar con mi jubilación. El techo tenía goteras, la instalación eléctrica estaba vieja, las paredes necesitaban pintura. Además, vivir solo se me había vuelto muy difícil. No sabía cocinar como Rosa, no sabía organizar las compras, no sabía manejar las cuentas del mes. Más de una vez se me cortó la luz por no pagar a tiempo o me quedé sin gas porque no me acordé de cargar la garrafa. Fue entonces cuando Carlos me propuso que me fuera a vivir con él y su familia. Papá me dijo, vende la casa, vení a vivir con nosotros. Adriana está de acuerdo y los chicos van a estar contentos de tener al abuelo en casa. La propuesta me tentó mucho. Carlos vivía en una casa más grande en San Martín. Tenía un buen trabajo como supervisor técnico en una fábrica y su mujer Adriana trabajaba como administrativa en una escuela. Tenían 2 hijos, Matías de 15 años y Sofía de 12. Vendí mi casa de Quilmes y me mudé con toda mi familia. Con el dinero de la venta pagué algunas deudas que tenía. Me compré ropa nueva y el resto lo puse en un plazo fijo que me daba un interés mensual pequeño pero constante. Los primeros meses en la casa de Carlos fueron buenos. Adriana me recibió bien. Los chicos estaban contentos de tener al abuelo cerca. Yo me sentía útil ayudando con algunas tareas de la casa. Pero poco a poco empezaron los problemas. El primero fue por el espacio. La casa tenía 3 dormitorios, uno para Carlos y Adriana, uno para Matías y uno para Sofía. Yo dormía en un sofá-cama del living, lo cual significaba que no tenía privacidad y que además el living no se podía usar normalmente por las noches. Adriana empezó a quejarse de que la casa se había vuelto muy chica, de que no tenían espacio para recibir visitas, de que ella no podía mirar televisión por las noches porque yo ya estaba durmiendo. El segundo problema fue por la comida. Yo tenía costumbres alimenticias diferentes a las de la familia. Rosa me había acostumbrado a comer mucha carne, mucho asado, comidas abundantes, pero Adriana cocinaba de manera más moderna, ensaladas, pollo, pescado, porciones más chicas. Además, yo estaba acostumbrado a tomar mate todo el día y a merendar con facturas o torta. Eso significaba gastos extra en la compra semanal que Adriana empezó a resentir. El tercer problema fue por las visitas. Los fines de semana venían Sandra y Miguel con sus familias a almorzar. Eran reuniones lindas donde yo disfrutaba mucho de estar con todos mis hijos y nietos, pero para Adriana significaba más trabajo, más gastos, más desorden en la casa. Un día me dijo directamente, «Fabián, tus hijos pueden venir a visitarte, pero no podés invitarlos a almorzar acá todos los domingos. Yo no doy abasto cocinando para tanta gente». El cuarto problema, y el más importante, fue por el dinero. Durante el primer año, yo aportaba una parte de mi jubilación para los gastos de la casa. Calculamos que mis gastos de comida, servicios y uso del espacio representaban aproximadamente el 40% de mi jubilación, pero a medida que pasaba el tiempo, Adriana empezó a pedirme que aportara más. Primero el 50%, después el 60%, después el 70%. Su argumento era que los precios subían, que la casa gastaba más con una persona extra, que yo tenía que ser más consciente de lo que costaba mantenerme. «Fabián», me decía, «vos no te das cuenta de lo que gastas. La factura de luz se duplicó desde que llegaste. El gas se consume mucho más, porque te bañás todos los días y querés que la casa esté siempre caliente. La comida alcanza menos porque vos comés como si fueras un obrero de 20 años. Yo trataba de ser comprensivo.
Entendía que mi presencia había cambiado la dinámica económica de la casa, pero también sabía que estaba aportando una parte importante de mis ingresos y que merecía ser tratado con respeto. El problema se agravó cuando Carlos tuvo una reducción de sueldo en la fábrica. La empresa estaba pasando por una crisis y todos los empleados tuvieron que aceptar una rebaja del 15% en sus salarios. Esa noche, Adriana y Carlos tuvieron una discusión muy fuerte sobre dinero. Yo estaba en el living, pero podía escuchar todo porque hablaban a los gritos en su dormitorio. «No llegamos a fin de mes», decía Adriana. «Con tu sueldo reducido y todos los gastos que tenemos, no podemos seguir así». «¿Qué querés que haga?», respondía Carlos. «El trabajo está así, no es culpa mía». «Tu papá tiene que aportar más», insistía Adriana. «Él cobra una jubilación entera y solo nos da una parte. Si va a vivir acá, tiene que pagar como corresponde. Pero ya está dando casi todo lo que gana», argumentaba Carlos. «Que dé todo entonces, que pague como si fuera un inquilino. Total, nosotros le damos techo, comida, compañía. Es lo mínimo que puede hacer». Al día siguiente Carlos vino a hablar conmigo. Estaba incómodo, se notaba que no quería tener esa conversación. «Papá», me dijo, «necesitamos que aumentes tu aporte mensual». «¿Cuánto más?» «Necesitamos que aportes toda tu jubilación. Adriana calculó todos los gastos y no podemos seguir subsidiándote». «¿Subsidiándome?» «Carlos, yo estoy pagando mi parte. Estoy aportando más del 70% de lo que gano». «Sí, pero no es suficiente. Los gastos aumentaron mucho. Y nosotros también tenemos nuestras necesidades. ¿Y con qué voy a vivir yo si les doy toda la jubilación? Y bueno, papá, vos no tenés gastos extras. Nosotros te damos todo lo que necesitas». «¿Todo? ¿Y si quiero comprarme ropa? ¿Y si quiero darles algo a mis otros hijos cuando vienen a visitarme? ¿Y si tengo alguna emergencia médica?» Carlos se quedó callado. Era obvio que no había pensado en esas cosas. «Papá», me dijo finalmente, «no es que queramos sacarte plata. Es que realmente no llegamos a fin de mes. Entiendo la situación económica, Carlos, pero no es justo que yo tenga que entregar todo lo que gano para vivir en una casa donde duermo en el sofá del living y no puedo ni invitar a mis hijos a almorzar». La conversación terminó ahí, pero yo sabía que el tema no estaba resuelto. Adriana no iba a dejar pasar el asunto y Carlos estaba entre la espada y la pared. Una semana después, llegó el ultimátum. Carlos se había ido a trabajar temprano, los chicos estaban en el colegio, y Adriana me esperó en la cocina con cara de pocos amigos. «Fabián», me dijo sin saludar, «tenemos que terminar con esta conversación del dinero de una vez por todas. Te escucho. O das toda tu jubilación todos los meses, o te buscas otro lugar donde vivir. ¿Me estás echando de la casa?» «No te estoy echando. Te estoy dando opciones. Podés seguir viviendo acá si cumplís con tus obligaciones. Pero no vamos a seguir manteniéndote para que vos te quedes con plata en el bolsillo». «Adriana, yo no entiendo tu lógica. Yo estoy pagando mi parte de los gastos. Si ustedes tienen problemas económicos, es un problema de ustedes, no mío. Tu problema es nuestro problema, Fabián. Vos vivís acá, comés acá, usás nuestros servicios. Si no das tu pensión completa, no duermes aquí. Así de simple». «¿Y Carlos qué opina de esto?» «Carlos opina lo mismo que yo. Los dos estamos de acuerdo». Esa noche, cuando Carlos volvió del trabajo, le pregunté si realmente estaba de acuerdo con el ultimátum de Adriana. «Papá», me dijo evitando mirarme a los ojos, «la situación económica está muy complicada. Necesitamos que aportes más». «¿Y si no puedo aportar más?» «Bueno, tendrías que buscar alguna alternativa». «¿Cuál alternativa, Carlos? ¿Irme a vivir a la calle?» «No, papá. Podés buscar una pensión, o ver si alguno de tus otros hijos te puede recibir». Carlos estaba repitiendo exactamente los argumentos de Adriana. Era obvio que ella lo había convencido o lo había presionado para que me dijera eso. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en el sofá del living pensando en todas mis opciones. Podía buscar una pensión, pero con lo que me quedaba de jubilación después de darles a ellos una parte, no me alcanzaba para pagar una pieza decente. Podía llamar a Sandra o a Miguel para pedirles que me recibieran, pero sabía que los dos tenían sus propios problemas económicos y familiares. No era justo cargarlos con la responsabilidad de mantenerme.
Podía aceptar las condiciones de Adriana y entregarles toda mi jubilación, pero eso significaba convertirme en un preso en su propia casa, dependiendo completamente de su buena voluntad para cualquier cosa que necesitara, o podía hacer algo completamente diferente, algo que ninguno de ellos se imaginaba que yo podría hacer. Al día siguiente, mientras Adriana estaba trabajando y Carlos también, fui al banco. Saqué todos los ahorros que tenía guardados desde la venta de mi casa. Era una cantidad importante, más de lo que cualquiera de mis hijos se imaginaba que yo tenía. Después fui a una casa de empeño y vendí mi reloj, mi cadena de oro y algunos otros objetos de valor que había conservado desde la época de Rosa. También vendí algunas herramientas de trabajo que ya no usaba, pero que tenían valor para otros trabajadores. Con todo ese dinero, fui a una agencia de viajes. «Quiero comprar un pasaje de avión», le dije a la empleada. «¿A dónde quiere viajar?», me preguntó. «A España. Quiero conocer el pueblo donde nació mi abuelo». Era algo que siempre había querido hacer, pero que nunca me había animado. Mi abuelo paterno había emigrado de un pueblo de Galicia a principios del siglo XX. Siempre me había contado historias sobre ese lugar, pero yo nunca había tenido la oportunidad ni el dinero para visitarlo. Compré un pasaje de ida y vuelta con fecha abierta. También contraté un seguro de viaje, reservé un hotel para las primeras noches y me anoté en un tour organizado para turistas que querían conocer sus raíces familiares. Cuando volví a la casa de Carlos, Adriana ya había llegado del trabajo. Me estaba esperando en la cocina con una cara que daba miedo. «¿Dónde anduviste todo el día?», me preguntó. «Haciendo trámites». «¿Qué trámites?» «Organizando mi futuro». «¿Tu futuro?» «Espero que hayas decidido aportar la plata que corresponde». «Decidí algo mejor que eso, Adriana». Saqué los papeles del viaje y se los mostré. Los boletos de avión, las reservas del hotel, la documentación del tour. «¿Qué es esto?», preguntó con cara de no entender nada. «Es mi pasaje a España. Me voy el mes que viene a conocer el pueblo donde nació mi abuelo». «¿Con qué plata?» «Con mi plata. Con los ahorros que tenía guardados». Se quedó helada cuando se dio cuenta de las implicaciones de lo que le estaba diciendo. «¿Cuántos ahorros tenías?» «Los suficientes para pagarme este viaje y para vivir un tiempo largo sin depender de nadie». «¿Y por qué nunca dijiste que tenías plata guardada?» «Porque era mi plata, mis ahorros para emergencias. Y resulta que esta era la emergencia para la cual los había guardado». «Pero Fabián, si vos tenés plata, podés aportar más a los gastos de la casa». «No voy a aportar más, Adriana. De hecho, no voy a aportar nada más». «¿Cómo que no vas a aportar nada?». «Como escuchaste. A partir de mañana no voy a dar ni un peso para los gastos de esta casa». «¿Y entonces dónde vas a vivir?» «En un hotel hasta que salga mi vuelo. Y después en España el tiempo que se me ocurra». «¿Estás loco? ¿Vas a gastar todos tus ahorros en un capricho?» «No es un capricho, Adriana. Es mi libertad. Preferí gastar mi plata en hacer algo que siempre quise hacer, en lugar de dársela a alguien que me trata como si fuera una carga». Cuando llegó Carlos del trabajo, Adriana le contó toda la historia. Los dos vinieron a hablar conmigo con caras de circunstancia. «Papá», me dijo Carlos, «¿es cierto que te compraste un pasaje a España?» «Es cierto». «¿Y que tenías ahorros que nunca nos contaste?» «Es cierto también». «¿Por qué nunca nos dijiste que tenías esa plata?» «Porque era mi plata de emergencia. Y nunca pensé que la emergencia iba a hacer que mi propia familia me iba a amenazar con echarme a la calle si no les daba toda mi jubilación». «Papá, nosotros no te íbamos a echar a la calle». «Ah, ¿no? Entonces, ¿qué significaba eso de, si no das tu pensión, no duermes aquí?» Carlos se quedó callado. No tenía respuesta para esa pregunta. «Papá», intervino Adriana, «si vos tenías esa plata, podrías haber colaborado más con los gastos de la casa. Era injusto que te hiciéramos el favor de darte techo y comida mientras vos tenías plata guardada. No me hicieron ningún favor, Adriana. Yo pagué mi parte de los gastos durante 3 años. Y mis ahorros no son asunto de ustedes». «Pero papá», dijo Carlos, «¿qué vas a hacer cuando se te termine la plata del viaje?» «Voy a ver qué pasa cuando pase. Capaz me quedo a vivir en España. Capaz vuelvo y me busco una pensión. Capaz vuelvo y ustedes me reciben con más respeto que ahora. ¿Y si te pasa algo en España? ¿Y si te enfermas?
Tengo seguro de viaje, y si me enfermo me atiendo allá. En España tienen muy buena medicina. Pero papá, ¿no te parece una locura gastar todos tus ahorros de esa manera? ¿Locura? Carlos, yo trabajé 45 años. Me rompí el lomo levantando paredes para otra gente. Ahorré durante décadas para poder tener una vejez tranquila. ¿Y ahora resulta que es una locura que gaste mi propia plata en hacer algo que me gusta? No es eso, papá. ¿Qué? ¿Es que ustedes esperaban heredar esa plata? ¿Es que habían calculado que cuando yo me muriera iba a quedar algo para repartir? Los dos se quedaron callados. Había dado en el clavo. Durante los siguientes días, la tensión en la casa era insoportable. Adriana me hablaba solo lo indispensable. Carlos evitaba las conversaciones largas conmigo. Los chicos notaban que algo pasaba, pero no entendían qué. Una semana antes de mi viaje, Sandra y Miguel vinieron a visitarme. Alguien les había contado lo que estaba pasando. Papá, me dijo Sandra, ¿es cierto que te vas a España? Es cierto. ¿Y es cierto que tuviste problemas con Carlos y Adriana por plata? También es cierto. Les conté toda la historia. Como había empezado el problema del dinero, como Adriana me había dado el ultimátum, como yo había decidido gastar mis ahorros en el viaje en lugar de dárselos a ellos. Miguel fue el primero en reaccionar. Papá, me dijo, me parece muy bien lo que hiciste. Si tenías esa plata guardada, es tu derecho a hacer con ella lo que se te ocurra. Sandra fue más diplomática. Papá, entiendo tu decisión, pero también entiendo la situación económica de Carlos. Capaz se podrían haber puesto de acuerdo de otra manera. ¿De qué otra manera, Sandra? ¿Entregándoles toda mi jubilación para quedarme sin un peso en el bolsillo? No, papá, pero capaz aportando un poco más sin llegar al extremo. Sandra, durante 3 años yo aporté una parte importante de mis ingresos. Viví en condiciones incómodas, sin privacidad, adaptándome a las reglas de otra familia. Y cuando tuve problemas económicos, en lugar de buscar una solución que nos conviniese a todos, me dieron un ultimátum. ¿Te parece justo eso? No, papá, no me parece justo. Bueno, entonces entendé por qué decidí irme. Preferí gastar mi plata en mi libertad antes que dársela a gente que no me valora. Miguel me preguntó si tenía dónde quedarme cuando volviera de España. Le dije que todavía no había decidido si iba a volver. ¿En serio estás pensando en quedarte a vivir allá? Estoy pensando en todas las posibilidades. Tengo ciudadanía europea por mi abuelo. Puedo trabajar allá si quiero. Capaz encuentre una vida mejor que la que tengo acá. Papá, me dijo Sandra, nosotros podemos ayudarte cuando vuelvas. No tenés que depender de Carlos si no querés. Se los agradezco. Pero también quiero que entiendan algo. Yo no quiero ser una carga para ninguno de mis hijos. Quiero vivir de manera independiente, con mi propia plata, tomando mis propias decisiones. El día del viaje llegó más rápido de lo que esperaba. Carlos se ofreció a llevarme al aeropuerto, pero yo contraté un remise. No quería despedidas incómodas. La noche anterior Adriana me pidió disculpas. Fabián, me dijo, capaz fui muy dura con el tema del dinero. No era mi intención que las cosas llegaran a este punto. Ya está, Adriana. Las decisiones están tomadas. ¿Vas a volver? No lo sé. Depende de cómo me vaya allá y de cómo evolucionen las cosas acá. Bueno, si volvés, podemos conversar de nuevo sobre la situación de la casa. Si vuelvo, Adriana, va a ser con condiciones muy claras. Yo voy a aportar lo que corresponde, pero también voy a exigir el respeto que merezco. El vuelo salía a las 11 de la mañana. A las 8 ya estaba en el aeropuerto facturando mi equipaje. Era una valija grande con ropa para varias semanas y algunas cosas personales que no quería dejar en la casa de Carlos. En el avión, mientras sobrevolábamos el Atlántico, pensé en todo lo que había pasado durante los últimos meses. La pelea por el dinero, el ultimátum de Adriana, mi decisión de gastar los ahorros en el viaje. ¿Había hecho lo correcto? ¿Era una locura gastar tanto dinero en un capricho de viejo? ¿Qué iba a pasar cuando volviera? Pero también pensé en otra cosa. Durante 3 años había vivido sintiéndome una carga para mi familia. Había aceptado condiciones incómodas porque creía que no tenía otras opciones. Había dejado que me trataran como si fuera un favor que me estaban haciendo. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo que quería hacer.
Estaba yendo a conocer el lugar de donde había venido mi familia. Estaba usando mi propio dinero para hacer algo que me emocionaba. España me sorprendió desde el primer día. El pueblo donde había nacido mi abuelo era pequeño pero hermoso, lleno de historia, con gente muy amable que me ayudó a rastrear la historia de mi familia. Encontré el registro de nacimiento de mi abuelo en la iglesia del pueblo. Conocí a parientes lejanos que todavía vivían ahí. Visité la casa donde había vivido mi bisabuelo, pero lo más importante fue la sensación de libertad que tuve durante todo el viaje. Por primera vez en años no tenía que pedirle permiso a nadie para hacer nada. Podía levantarme a la hora que quería, comer lo que se me antojaba, ir a donde tenía ganas de ir. También descubrí que podía valerme perfectamente solo. Cocinaba mi propia comida en el departamento que había alquilado, manejaba mis horarios, organizaba mis actividades. No necesitaba que nadie me cuidara o me mantuviera. Después de 2 meses en España, recibí una llamada de Carlos. «Papá», me dijo, «¿cómo estás? Te extrañamos mucho». «Estoy muy bien, Carlos. Mejor de lo que había estado en mucho tiempo. ¿Cuándo vas a volver?» «No lo he decidido todavía. Estoy muy cómodo acá. Papá, Adriana quiere pedirte perdón por cómo se comportó antes de que te fueras». «¿En serio?» «Sí. Se dio cuenta de que fue injusta con vos. Dice que si volvés las cosas van a ser diferentes». «¿Diferentes en qué sentido?» «En el sentido de que vos vas a tener tu lugar en la casa y no te vamos a presionar más por el tema del dinero». «Carlos, agradezco que Adriana se haya dado cuenta de su error, pero tengo que decirte algo. Estos 2 meses en España me demostraron que puedo vivir perfectamente solo. No necesito que me mantengan ni que me cuiden». «¿Qué querés decir?» «Quiero decir que si vuelvo, va a ser porque quiero volver, no porque necesite volver. Y que mi relación con ustedes va a ser diferente. Ya no voy a ser el abuelo que acepta cualquier condición por tener un techo. Voy a ser una persona independiente que elige dónde y cómo vivir». «Entendí, papá. ¿Entonces vas a volver?» «Probablemente sí, pero cuando yo decida y con mis propias condiciones». Volví a Argentina 3 meses después de haberme ido, pero no volví a la casa de Carlos. Alquilé un departamento pequeño pero cómodo en San Telmo, cerca del centro, con todo lo que necesitaba para vivir solo. Con lo que me quedaba de los ahorros después del viaje, pude pagar 6 meses de alquiler por adelantado y comprar los muebles básicos. Mi jubilación me alcanzaba perfectamente para mantener el departamento y vivir de manera austera pero digna. Carlos y Adriana vinieron a visitarme al departamento nuevo una semana después de mi regreso. Los dos parecían sorprendidos de verme tan organizado y tan cómodo viviendo solo. «Papá», me dijo Carlos, «la casa está muy vacía sin vos». «Yo estoy muy cómodo acá, Carlos. Tengo mi privacidad, mis horarios, mis reglas». «Pero papá», intervino Adriana, «vos podrías volver a casa. Prometemos que las cosas van a ser diferentes. Gracias por la oferta, Adriana. Pero prefiero vivir solo. Descubrí que me gusta tener mi propio espacio». «¿Y no te sentís solo?» «No. Tengo visitas cuando quiero tenerlas, salgo cuando tengo ganas de salir, y cuando quiero estar solo, estoy solo. Es muy diferente a estar solo porque no tenés opciones». «¿Y económicamente cómo andás?» «Perfecto. Mi jubilación me alcanza para vivir de manera austera pero digna. No tengo lujos, pero tengo todo lo que necesito». Adriana se veía incómoda con la conversación. Era obvio que esperaba que yo volviera arrepentido, pidiendo que me recibieran de nuevo en su casa. «Fabián», me dijo, «nosotros reconocemos que cometimos errores antes de que te fueras. Si querés volver, podemos empezar de nuevo». «Adriana, te agradezco que reconozcas tus errores. Pero yo también aprendí algo de toda esta experiencia». «¿Qué aprendiste?» «Aprendí que puedo valerme solo. Aprendí que no necesito que nadie me mantenga. Y aprendí que es mejor vivir con dignidad propia que vivir dependiendo de la caridad de otros». «Pero papá», dijo Carlos, «la familia tiene que estar unida». «La familia unida sí, Carlos, pero con respeto mutuo, no con una parte de la familia explotando a la otra parte». «¿Explotando? Nosotros nunca te explotamos». «¿No?» Adriana me dijo que si no le daba toda mi jubilación no podía dormir en su casa. ¿Cómo le llamás vos a eso?» Carlos se quedó callado. No tenía respuesta. «Papá»,
intervino Adriana. Capaz me expresé mal. Lo que quería decir es que necesitábamos que aportaras más, porque la situación económica estaba difícil. Lo que dijiste fue muy claro, Adriana. Si no das tu pensión, no duermes aquí. No había nada de ambiguo en esa frase. Bueno, estaba nerviosa por los problemas económicos. Y yo estaba nervioso por la posibilidad de quedarme en la calle. Pero ninguno de ustedes se preocupó por mis nervios. Los meses siguientes fueron de reconstrucción de la relación familiar, pero en nuevos términos. Mis hijos venían a visitarme a mi departamento, pero yo ya no era el abuelo dependiente que tenía que aceptar cualquier condición. Era un hombre independiente que podía elegir cuándo, dónde y cómo relacionarse con su familia. Sandra y Miguel entendieron rápidamente la nueva dinámica. Venían a almorzar los domingos, me llevaban a pasear, me incluían en sus planes familiares, pero siempre respetando mi independencia y mis decisiones. Carlos tardó más en adaptarse. Durante mucho tiempo siguió tratándome como si fuera su responsabilidad cuidarme. «Papá, ¿estás comiendo bien? Papá, ¿necesitas algo? Papá, ¿no querés que te ayudemos con algún gasto?» «Carlos», le decía, «yo me puedo cuidar solo. No necesito que me controles ni que me mantengas. Pero sos mi papá. Es natural que me preocupe por vos. Preocúpate, pero no trates de controlarme». Hay una gran diferencia. Adriana, por su parte, cambió completamente su actitud conmigo. Ya no era la nuera que me veía como una carga económica. Ahora era respetuosa, considerada, incluso a veces pedía mi opinión sobre temas familiares. Un día le pregunté directamente por qué había cambiado tanto. «Fabián», me dijo, «yo creía que vos dependías de nosotros. Pensaba que no tenías opciones y que por eso tenías que aceptar nuestras condiciones. Pero cuando te fuiste a España y después te viniste a vivir solo, me di cuenta de que yo estaba equivocada». «¿En qué sentido?» «En el sentido de que vos no necesitabas que te mantuviéramos. Vos elegiste vivir con nosotros, pero también podías elegir no hacerlo. Y cuando yo te di el ultimátum, vos elegiste irte. Eso me hizo entender que había perdido todo el poder de negociación». Es una manera muy fría de verlo, Adriana. Pero sí, básicamente es así. También me di cuenta de otra cosa. Cuando vos vivías en casa, aportabas no solo dinero, sino también compañía, ayuda con los chicos, experiencia de vida. Cuando te fuiste, nos dimos cuenta de todo lo que habíamos perdido. ¿Y ahora qué pensás? Ahora pienso que fue una estupidez de mi parte haberte presionado con el tema del dinero. Perdí un suegro que me ayudaba en muchas cosas por querer ganar unos pesos extra por mes. 6 meses después de mi regreso de España, recibí una propuesta que no esperaba. Carlos vino a mi departamento con una cara muy seria. «Papá», me dijo, «quiero hacerte una propuesta. Te escucho. Adriana y yo estuvimos hablando. Queremos que vuelvas a vivir con nosotros, pero con condiciones completamente diferentes». «¿Qué condiciones?» «Vas a tener tu propio cuarto, con tu cama, tu televisor, tu espacio privado. Vas a aportar solo lo que vos consideres justo para los gastos comunes. Y vas a tener total libertad para hacer lo que quieras cuando quieras». ¿Y por qué me hacen esta propuesta ahora? Porque nos dimos cuenta de que la casa está muy vacía sin vos. Los chicos te extrañan mucho, Adriana te extraña, y yo también te extraño. Carlos, te agradezco la propuesta, pero estoy muy cómodo viviendo solo. Lo sé, papá, pero nosotros también queremos estar cómodos. Y no estamos cómodos sabiendo que te echamos de casa por un problema de plata. Esto es culpa lo que sienten. Sí, es culpa y arrepentimiento. Me quedé pensando en la propuesta durante una semana. Hablar con Sandra y Miguel, pedí su opinión. «Papá», me dijo Sandra, «haz lo que te haga más feliz, pero asegúrate de que las condiciones sean realmente como te las prometieron». Miguel fue más directo. «Papá», me dijo, «si volvés, que sea porque querés volver, no porque ellos necesiten que vuelvas. Y si en algún momento te vuelven a faltar el respeto, te vas otra vez». Finalmente decidí aceptar la propuesta, pero con mis propias condiciones adicionales. «Carlos», le dije, «acepto volver, pero con estas condiciones extra. Primero, yo pago el alquiler de mi departamento durante 6 meses más. Si las cosas no funcionan en tu casa, me vuelvo acá sin problemas.
Segundo, yo mantengo mi independencia económica total. Ustedes no van a saber cuánto tengo, cuánto gasto, cuánto ahorro. Tercero, si alguna vez me vuelven a presionar por dinero, me voy inmediatamente y no vuelvo nunca más. ¿Te parece que no te tenemos confianza? No es un tema de confianza, Carlos. Es un tema de experiencia. Ya pasé por esto una vez y no lo voy a pasar otra vez. Está bien, papá. Aceptamos todas tus condiciones. Volví a vivir en la casa de Carlos, pero esta vez en una situación completamente diferente. Tenía mi propio cuarto con todo lo que necesitaba. Contribuía con una cantidad fija mensual para los gastos comunes, pero el resto de mi jubilación era completamente mío. También tenía total libertad para salir, para viajar, para hacer lo que quisiera. De hecho, cada 3 meses me iba una semana a algún lugar, a visitar a parientes, a conocer alguna ciudad nueva, a tomarme unas vacaciones. La relación con Adriana mejoró muchísimo. Ya no era la nuera que me veía como una carga económica, sino la mujer de mi hijo, que me respetaba como persona independiente. Fabián, me dijo un día, quiero pedirte perdón otra vez por lo que pasó hace 2 años. Ya me pediste perdón, Adriana, y yo ya te perdoné. Sí, pero quiero que entiendas por qué actué como actué. Te escucho. Yo crecí en una familia muy pobre. Mi mamá siempre me decía que había que aprovechar cualquier oportunidad para conseguir dinero, porque la pobreza era lo peor que le podía pasar a una familia. Cuando vos llegaste a vivir con nosotros, yo pensé que era una oportunidad para mejorar nuestra situación económica. Entiendo de dónde venía tu actitud, Adriana, pero también entendé que yo no era una oportunidad económica. Era tu suegro. Sí, me di cuenta de eso demasiado tarde. Y me di cuenta de algo más importante. ¿Qué cosa? Que cuando una persona mayor decide gastar sus ahorros en lugar de dárselos a la familia, es porque la familia no se lo merece. Esa reflexión de Adriana me sorprendió por su honestidad. También aprendí otra cosa, siguió. Aprendí que el dinero que uno exige nunca es tan satisfactorio como el dinero que uno recibe voluntariamente. ¿A qué te referís? A que cuando yo te exigía que dieras toda tu jubilación, ese dinero me generaba más problemas que soluciones. Pero ahora cuando vos aportás voluntariamente lo que considerás justo, ese dinero es bienvenido y apreciado. La relación con mis nietos también cambió. Matías, que ahora tiene 18 años, me dijo algo que me emocionó mucho. Abuelo, me dijo, yo me acuerdo de cuando mamá te dijo que tenías que dar toda tu plata o irte de casa. ¿Te acordás de eso? Sí. Y me acuerdo de que vos te fuiste a España en lugar de darle la plata. ¿Qué pensaste en ese momento? Pensé que eras un abuelo muy valiente. Porque preferiste irte antes que dejarte maltratar. Esa reflexión de mi nieto me hizo entender que mi decisión había tenido un impacto educativo que iba más allá de lo que yo había imaginado. Sofía, que ahora tiene 15 años, también aprendió algo de toda la experiencia. Abuelo, me dijo un día, ¿es cierto que cuando uno es viejo tiene que darle toda su plata a la familia? No, Sofía. Cada persona, sin importar la edad, tiene derecho a decidir qué hace con su propio dinero. Pero mamá decía que vos tenías que aportar más porque vivías en nuestra casa. Tu mamá se equivocó, Sofía. Vivir en familia no significa que una persona tenga que entregar todo lo que tiene. ¿Y por qué te fuiste a España? Porque quería demostrar que tenía opciones, que no estaba obligado a aceptar condiciones injustas solo por ser viejo. ¿Y te gustó España? Me encantó. Fue uno de los mejores momentos de mi vida. Un año después de haber vuelto a la casa de Carlos, recibí una noticia que cambió nuevamente mi perspectiva sobre el dinero y la familia. Miguel, mi hijo menor, perdió el trabajo. La empresa donde trabajaba como técnico en informática cerró por problemas económicos y él se quedó sin ingresos de un día para el otro. Papá me llamó para contarme, estoy en una situación muy complicada. No tengo trabajo, tengo que pagar el alquiler, mantener a mi familia. No sé qué voy a hacer. Necesitas ayuda económica. No quiero pedirte plata, papá. Sé que tenés tus gastos y no quiero ser una carga. Miguel, vos no sos una carga. Sos mi hijo. Y si puedo ayudarte, lo voy a hacer. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuánto necesitas para salir adelante hasta que consigas trabajo nuevo?
Con 20,000 pesos me alcanza para pagar 3 meses de alquiler y gastos básicos. Te los transfiero mañana. Papá, te los voy a devolver en cuanto consiga trabajo. No hay apuro, Miguel. Devolvémelos cuando puedas. Al día siguiente le transferí el dinero a Miguel, pero la conversación me hizo reflexionar sobre la diferencia entre lo que había pasado con Carlos y Adriana y lo que estaba pasando ahora con Miguel. La diferencia era enorme. Carlos y Adriana me habían exigido dinero como condición para que pudiera seguir viviendo en su casa. Miguel me había pedido ayuda económica, explicándome exactamente para qué la necesitaba y comprometiéndose a devolvérmela. La diferencia era el respeto. Miguel me pidió ayuda respetando mi derecho a decidir. Carlos y Adriana me habían dado un ultimátum sin respetar mi autonomía. 2 semanas después de prestarle dinero a Miguel, Sandra también me pidió ayuda económica. Su marido había tenido un accidente y necesitaba dinero para gastos médicos que la obra social no cubría. También le presté dinero sin problemas, y también con la misma actitud de respeto que había tenido Miguel. Esas experiencias me confirmaron que el problema con Carlos y Adriana no había sido el dinero en sí mismo. El problema había sido la falta de respeto, la actitud de exigencia, la sensación de que yo tenía obligaciones hacia ellos, pero ellos no tenían obligaciones hacia mí. Hace poco tiempo Carlos me preguntó algo que me sorprendió. Papá, me dijo, ¿cómo hiciste para juntar los ahorros que tenías cuando te fuiste a España? ¿Por qué me preguntás eso? Porque me di cuenta de que vos sabés manejar el dinero mejor que cualquiera de nosotros. En estos 2 años que volviste a vivir acá, vos viajás, te comprás lo que querés, ayudás a tus hijos cuando lo necesitan y siempre tenés plata. Nosotros ganamos más que vos y siempre estamos justos. Es una cuestión de prioridades, Carlos. Yo gasto dinero en las cosas que realmente me importan y ahorro en las cosas que no me importan. Podés enseñarme, por supuesto, pero tenés que estar dispuesto a cambiar algunas costumbres. Le enseñé a Carlos a hacer un presupuesto, a diferenciar entre gastos necesarios y gastos innecesarios, a ahorrar un porcentaje fijo todos los meses, sin importar lo que pasara. Después de 6 meses aplicando mis consejos, Carlos me dijo algo que me llenó de orgullo. Papá, me dijo, por primera vez en mi vida llegué a fin de mes con plata en el banco. ¿Y cómo te sentís? Me siento más tranquilo y me siento un poco tonto por no haberte pedido consejos antes. No sos tonto, Carlos. Simplemente aprendiste algo nuevo. Sí, pero también aprendí algo más importante. ¿Qué cosa? Aprendí que cuando alguien sabe manejar bien el dinero, hay que pedirle consejos, no exigirle que entregue su dinero. Hoy, 3 años después del episodio con Adriana y el ultimátum, puedo decir que fue una de las mejores cosas que me pasaron en la vida. No porque haya disfrutado del conflicto, sino porque me obligó a descubrir cosas sobre mí mismo que no sabía. Me obligó a defender mi independencia, a valorar mi autonomía, a entender que nunca es demasiado tarde para tomar decisiones drásticas cuando es necesario. También me enseñó algo muy importante sobre las relaciones familiares. La familia que realmente te ama va a respetarte incluso cuando no entienda tus decisiones. Y la familia que solo te quiere por lo que podés darles no merece que te sacrifiques por ella. Mi relación con Carlos mejoró muchísimo después de la crisis. Ahora me ve como una persona independiente digna de respeto, no como un padre mayor al que hay que tolerar. Mi relación con Adriana también cambió para mejor. Ahora me trata como un miembro de la familia con derechos propios, no como una carga económica que hay que administrar. Pero lo más importante es que recuperé mi autoestima. Durante un tiempo había empezado a creer que ser viejo significaba tener que aceptar cualquier condición que la familia me impusiera. Pero la experiencia del viaje a España y la vida independiente me demostraron que eso no era cierto. Tengo 66 años ahora. Vivo cómodamente en la casa de mi hijo, pero con total independencia económica y personal. Viajo cuando quiero, ayudo a mis hijos cuando lo necesitan y disfruto de mis nietos sin presiones. Pero sobre todo, sé que si mañana alguien me vuelve a dar un ultimátum como el que me dio Adriana, tengo las herramientas y la experiencia para defenderme. Vos que me escuchaste hasta acá,
Vos que conocés toda mi historia, quiero preguntarte algo muy personal. ¿Alguna vez alguien de tu familia trató de chantajearte económicamente? ¿Alguna vez te dijeron que si no entregabas tu dinero ibas a perder algo importante para vos? ¿Alguna vez tuviste que elegir entre tu independencia económica y la tranquilidad familiar? Si la respuesta es sí, quiero que sepas que está bien defenderte. Está bien decir que no. Está bien tomar decisiones drásticas cuando las decisiones diplomáticas no funcionan, porque al final tu dinero es tuyo. No importa si sos joven o viejo, si tenés mucho o poco, si tu familia lo necesita o no. Tu dinero es el resultado de tu trabajo, de tus sacrificios, de tus decisiones, y nadie tiene derecho a exigirte que lo entregues. La familia que realmente te ama va a entender eso, y la familia que no lo entiende no merece que te sacrifiques económicamente por ella. También quiero preguntarte algo más. ¿Hay alguna persona mayor en tu familia que capaz está siendo presionada para entregar su dinero? ¿Algún padre, madre, abuelo o abuela al que le están exigiendo que contribuya más de lo que puede o quiere? Si conoces una situación así, ayuda a esa persona a defenderse. Recuérdale que tiene derechos, que su dinero es suyo, que puede tomar decisiones independientes, incluso si la familia no está de acuerdo, porque las personas mayores no son bancos familiares. Son personas con autonomía, dignidad y derecho a decidir sobre su propia vida económica. Contame, ¿esta historia te hizo reflexionar sobre alguna situación económica en tu familia? ¿Te ayudó a entender que está bien defenderse cuando te presionan por dinero? ¿Te sirvió para valorar más la independencia económica? Decime también desde qué ciudad me estás escuchando, porque me gusta saber que hay gente en todo el país que entiende que la independencia económica no se negocia, sin importar la edad que tengas. Y recordá siempre esto: tu dinero es tu independencia. Tu independencia es tu dignidad, y tu dignidad no tiene precio. Defendé tu autonomía económica, aunque tengas que tomar decisiones difíciles. Exigí respeto por tus decisiones financieras, aunque otros no las entiendan. Y nunca entregues tu independencia económica a cambio de aceptación familiar. Porque al final, la familia que realmente te ama va a respetarte con dinero o sin dinero. Y la familia que solo te respeta cuando les das dinero no merece ni tu dinero ni tu respeto.